Sí, la parte final dice, teorema 9. Si f de x admite un desarrollo de serie de potencias, este es único. Vamos a ver, aquí dice, en efecto, si existiera otro serie de potencias, daría todas estas cosas y así, ¿verdad? Veamos ahora aquí, sea Rm el resto de la fórmula de Taylor de orden m y de centro A de f de x. Entonces tenemos que admite un desarrollo de serie de potencias de centro A en un conjunto D, si y solo si el límite cuando m tiende al infinito el resto de m es igual a cero. Es decir, que si existe la fórmula de Taylor con resto de Lagrange, entonces f de x admite un desarrollo de series de potencias que nota esto de acá. Ahora todo esto es para este teorema, que es el último teorema de esta sección. Dice teorema 10, sea f que pertenece a esto y t de x, la serie de Taylor de centro A que pertenece a ese i asociada. Si t de x es una serie de potencias convergente en un cierto dominio, ¿verdad? Entonces f de x admite el desarrollo de series de potencias de este, siempre que se cumpla para cualquier x que pertenece a de esto de acá. O sea, el límite de esta expresión, ¿lo ven? Sea igual a cero para los tita que pertenecen a la vecindad de acá. Entonces ya con esto haríamos un ejemplo, que es este ejemplo acá, el ejemplo número 13 y otro más. Vamos a sacar el radio del dominio de convergencia. Si ustedes notan, esta es una serie geométrica. Digamos, si lo juntamos, o sea, ponemos menos x a la n. Vean así. De esta manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el valor absoluto de este tiene que ser menor que 1, lo cual implica que el x tiene que ser menor que 1. O sea, aquí ya tenemos que r, o sea, el radio de convergencia es 1. ¿Y cuál es el intervalo? El intervalo es entre menos 1 y 1. Y eso sería todo. O sea, el dominio estaría entre menos 1 y 1. Al evaluar el 1 y por menos 1, al evaluar el 1 nos queda menos 1 a la n. Y esa es, ¿cómo se llama? Una geométrica igual a 1, esto se diverge. Ya al sustituir el menos 1, vuelve a quedar menos 1 a la n. ¿Lo ven? O sea, si yo analizo el menos 1 y el 1, analizar el menos 1, me queda esto. Así. Y esto se conserva la base y se suman los exponentes. O sea, quedaría así. Que va a ser exactamente la misma que, bueno, va a ser similar a esta. O sea, esta de acá, al final de cuentas, es un 1 a la n. O sea, que esta diverge. De hecho, digamos, podemos ver hasta como una geométrica con R en valor absoluto, ¿verdad? Igual a 1, entonces esta diverge. Y lo mismo pasa con el 1, por eso es que estas las dejamos abiertas. De acá. Esa sería la razón. La de menos 1 tiene un análisis similar a esto, o sea, sería aquí 1 a la n. O sea, quedaría igual el menos 1, que es el valor absoluto de R, que a 1, y entonces diverge, porque es una geométrica que es igual a R igual a 1. Y tiene que ser menor que 1. Si es mayor o igual, diverge. Vamos a la segunda parte. Dice aquí, determina la fórmula para fn de 0 a partir de t de x. Nosotros tenemos esto. Sabemos que 1 entre 1 más x es esto. Ahora necesitamos calcular f de n de 0. Pero si ustedes ven esto de acá y lo comparamos con esta parte de x a la n es esto, solamente que está centrado en 0. ¿Lo ven? X a la n. Entonces, f de n de 0 entre n factorial es lo restante, ¿lo ven? ¿Y qué es lo restante acá? Si nosotros comparamos este con este, o sea, esta parte es esta. Entonces, todo esto es menos 1 a la n. Ahora bien, si yo tengo f de n a la 0 y mando a multiplicar en n factorial, tenemos esto, la enésima derivada evaluada en 0. Sería de esa manera. Entonces, ahora vemos un momento un análisis que nos presenta el PDF, ¿verdad? Entonces voy a colocarlo acá. Si ustedes ven lo que dice acá. Nosotros ya habíamos calculado esto, ¿lo ven? Pero dice esto. ¿De dónde sale esto? Dice, la enésima derivada evaluada, digamos, en 0 nos va a dar esto. De hecho, digamos, si nosotros derivamos esto una vez,
va a quedar menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Si lo volvemos a derivar, va a quedar menos 2 entre 1 más, perdón, 2 entre 1 más x a la 3, a la 2 y así consecutivamente. A la 3, perdón. Y así consecutivamente nos va a dar. Entonces la fórmula general para esta derivada, si nosotros la hacemos paso a paso, es esta. Y evaluada nos da esto de acá. Eso es lo que significa. O sea, digamos, ¿qué es lo que se hace? Si yo tomo esta y la derivo, la derivada me va a quedar esta, ya simplificada. Si vuelvo a derivar esto y saco la segunda derivada de esto, la segunda derivada de esto va a ser ya simplificada de esta manera. Y así consecutivamente. Se va a ir desarrollando. Es como la derivada de y a la x, que la derivada de la x es y a la x, después y a la x, después y a la x, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. En este caso, lo que nos dice el documento es que la fórmula general es esta y nos da eso. Y eso sería todo. Nada más para que quede claro, esto lo que nos dice simplemente es como una forma de demostrar, pero aquí ya termina el ejercicio. O sea, cuando ya encuentro esto de acá, así, ya termina el ejercicio. Solo eso es para corroborar el PDF que nos está dando realmente. Bien, para calcular el radio de dominio de convergencia de esta expresión, de esta serie, simplemente es calcular el valor de ese es un límite cuando le tiende al infinito. Bien, pues ¿cómo sería esto? Sería infinito de g. Bien, entonces vamos a poner la parte adentro, ¿verdad? Nada más. Entonces aquí sería esta sumándole 1, o sea, menos 1, x a la 2 n más 2. Recuerden que la n se sustituye por n más 1 y al distribuirlo queda n más 2. Y aquí me va a quedar 2n más 1. Digo, perdón, 2n más 2 factorial. Porque la n igual se sustituye por n más 1 y al distribuirlo queda 2. Ahora hay que multiplicarlo por ADN, pero al revés. Entonces aquí me quedaría 2n factorial y abajo va a quedar menos 1 a la n por x a la 2n. Así. Esto es lo primero. Eso es siempre lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que trabajarlo. Un poco acá. La que podemos trabajar es esta. Esto sería menos 1 a la n por menos 1 por x a la 2n por 2 entre a la 2, perdón, x a la 2. Acá. Y aquí queda 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Y lo multiplicamos por 2n factorial y abajo quedaría menos 1 a la n por x a la 2n. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a cancelar. Este se cancela con este se cancela con este y este se cancela con este. Y vamos a ver qué fue lo que quedó. Lo que quedó el valor absoluto de un menos 1. X al cuadrado y la multiplicación de estos dos. Que esos dos son los importantes. ¿Por qué? Porque como la n es la que tiende al infinito, todo lo demás es una constante. Entonces, constante entre infinito, esto me da 0. En ese caso por la derecha porque tiende al infinito. Y ahora bien, ¿qué sería la r? La r es 1 entre la l. Y en este caso, voy a subir un poco esto sería 1 entre 0 por la derecha. Esto me da más infinito. Entonces, cuando me da más infinito, ¿qué es lo que debo concluir? Lo que debo concluir en este caso, que mi dominio es todo R. Acá. Cuando da infinito, mi dominio es todo R. Y listo, con eso terminamos la primera parte. Ahora vamos con la parte B de este ejercicio. Para la parte B del ejercicio tenemos que verificar que el límite cuando no tiende al infinito del resto es 0. Vamos a ver, recuerden que estamos usando la del cos. Y el cos es esta de acá, ya habíamos hecho un ejemplo esto. También tenemos la fórmula del resto de Lagrange. Y esta es la derivada m más 1, en 2m más 2 décima del coseno. Por eso es que, digamos, al sustituir en f de n más 1 de cita esta, nos quedaría acá. Y después aquí tenemos, recuerden que como estamos haciendo el resto de 2m más 2, entonces le queda 2m más 2 factorial y aquí sería x elevado a la 2m más 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el límite de esto en valor absoluto. Entonces le aplico valor absoluto a este límite.
y tenemos que verificar si nos da cero. Bien, al aplicar el valor absoluto esto, este desaparece. ¿Y qué nos quedaría? Aquí se puede hacer un paso más, porque el coseno se puede trabajar, pero dejémoslo de esta forma. Y para esta parte de aquí abajo, pues el valor absoluto de algo par sigue siendo positivo, entonces no hay ningún problema, lo escribo sin el valor absoluto. Ahora nosotros sabemos que el coseno de zeta es menor o igual que 1, entonces aquí yo automáticamente puedo poner menor o igual y cambiar este coseno por un 1. Entonces solo quedaría esto, entre 2n más 2 factorial. Ahora aquí vean lo importante, la n es la variable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Recuerden, aquí lo único que hice fue cambiar el coseno por un 1 y listo. Ahora, bueno, perdón, aquí era una m. La m es la variable. Entonces, como la m es la variable, una constante entre infinito, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces ya con eso ya lo demostramos. O sea, ya probamos que este límite da 0. Y listo, que eso era lo que teníamos que hacer, según a lo que necesitábamos.